Ya. El paciente empieza a tener más síntomas, el médico internista lo deriva a cirugía, lo internan en cirugía para ver la posibilidad de que tenga tratamiento quirúrgico y en el interín que empieza a hacer para prepararse para el tratamiento quirúrgico, el niño empieza a presentar ictericia. Empieza a presentar ictericia, fiebre, mayor dolor, le vuelven a sacar una resonancia y en la resonancia impresionaba que este quiste tenía comunicación a la vía biliar y con aparentes cálculos. Entonces, como en el Hospital 2 de Mayo no hacen CEPRE, lo derivaron al Hipólito, porque en el Hipólito sí hacemos CEPRE, y justo cae en mi consulta. Entonces, ya con la colangioresonancia, perdón, le mandaron una colangioresonancia. La colangioresonancia es que se ve aparentemente los cálculos. Con la colangioresonancia yo lo observo y sí, pues parecían unos cálculos, pero al ver que tenía comunicación el quiste hidatídico de 7 centímetros con la vía biliar, lo que yo inmediatamente pensé es que no solamente puedan ser cálculos, sino que sean membranas hidatídicas que en un afán del cuerpo de poder resolver el problema que tenía, de que no le causara mayor problema, empezó a formar una fístula hacia el colédoco y a tratar de drenar ese quiste. Y bueno, entonces lo preparamos al paciente, el paciente vino unas horas antes hospitalizado con su residente, ingresamos y cuando nosotros empezamos a drenar la vía biliar, empezaron a salir membranas blanquecinas. Y no me equivoqué, ¿no? Eran membranas de los quistes hidatídicos que estaban dentro de ese quiste. Aparte que salía barro biliar, intentamos lavar, intentamos limpiar muchas veces. Sacamos todas las membranas que pudimos, drenamos todo lo que pudimos, todo el barro que le había producido al niño, porque el niño viene por colangitis. Y finalmente le dejamos un estén al niño, ¿no? Un estén plástico, para que inmediatamente, si es que el niño no tuviera ningún evento adverso post-CEPRE, sea sangrado, sea pancreatitis, pase inmediatamente a tratamiento quirúrgico. Por A o B motivos, me parece, según lo que cuenta el residente, que no se llevó a cabo la cirugía. 15 días después regresa nuevamente Yaicol, porque nuevamente tenía colangitis. Y lo que pasa es que seguían saliendo las membranas hidatídicas y seguían obstruyendo la vía biliar y habían obstruido el dren que le habíamos dejado. Entonces, nuevamente tuvimos que retirar el dren plástico, tuvimos que limpiar la vía biliar, sacar la mayor cantidad de membranas hidatídicas que hubieran en el colédoco, con la indicación de cirugía urgente para que no se volviera a repetir el caso. Recuerden que la CEPRE es una endoscopía compleja, no es sencilla, ya lo hemos tocado hoy día con mi grupo, entonces cada CEPRE te lleva a un riesgo mayor. Felizmente ya yo posteriormente ya lo vi en la consulta Yaicol, creo que 2 o 3 meses después, pero ya por seguimiento, y me dijo que lo operaron pues a los 10 días después y ya posteriormente tuvo la recuperación y después de un mes finalmente salió de alta. Pero todo lo que yo les he contado es la evolución natural del quiste hidatídico. Y Yaicol es un paciente de libro, como lo vamos a ver ahorita en la clase. Ustedes saben que la hidatidosis es una zoonosis, ¿no es cierto? Que generalmente se da en todos aquellos países que son ganaderos. Ganaderos acá en la región, ¿quiénes son? Son Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, que son los que más consumen ganado, África, parte de Asia, parte de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, en todos esos países donde estén más propensos a la ganadería y o tengan malos hábitos higiénicos con respecto a la adquisición de algunos animales, es que pueden empezar a presentar hidatidosis, sea hidatidosis pulmonar, hidatidosis hepática o hidatidosis en otras partes, porque también hay hidatidosis cerebral, ¿no es cierto?
Lo que ustedes están viendo acá es el contenido, miren, desde logros, epidemiología, diagnóstico, complicaciones, conclusiones y finalmente bibliografía que ya se los he ido mostrando. Lo que yo quiero finalmente es que me reconozcan la clínica, sepan diagnosticar y tengan conocimientos de cómo empezar a tratar. Eso es lo poco que ustedes necesitan para poder reconocer y empezar a ver a los pacientes, ¿no? La epidemiología, ¿quién lo da? ¿Quién lo forma? ¿Quién lo ocasiona? El Echinococcus granulosus, que es una tenia, ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, que generalmente suelen ser en países ganaderos, América Latina, a la cabeza Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Australia, África también. Sin embargo, como ustedes están viendo en la diapositiva, en Perú lo que más hay es hidatidosis pulmonar. La edad oscila desde muy pequeños hasta muy grandes, entre 5 y 80 años, y es indistinto si es hombre o es mujer, no hay una mayor prevalencia entre uno o ambos sexos, ¿no? El ciclo vital, ¿cómo empieza? Miren, alguien que tiene los huevos viables llega a través de algún tipo de contacto cercano o a través de lo que ustedes puedan llevarse a la boca que esté contaminado, empieza a producirse nuevamente el ciclo del parásito y empiezan a infestarse ustedes de huevo y nuevamente empieza el ciclo, ¿no? Puede empezar con, en este caso de Yaikol, por ejemplo, ¿qué cosa fue? Fue lo que le vendieron en el camal, son intestinos de ganado vacuno. Esto estaba infestado, se lo comió el perrito se infestó, le dio un besito a Yaikol y ahí empezó nuevamente el ciclo. No sé si me entienden hasta ahí. ¿Pueden entender hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, listo. Sí, doctora. Entonces, como yo les mencionaba, tiene que ver mucho los hábitos higiénicos de las personas también, no solamente que sea un país netamente ganadero, ¿no? O que sea una zoonosis. Pero ¿me fui o alguien se está yendo? ¿Por qué ese sonido? ¿Me fui? No, doctora. Doctora, está ahí. Sí, ¿no? Ya. Ay, perdón. Ya. Entonces, una de las características de este céstodo es que puede resistir extremos del clima. O puede estar en muy frío o muy calor, desde menos 2 grados hasta 60 grados puede resistir. Entonces, ahí ustedes tienen que tener, pues, los suficientes cuidados, hábitos higiénicos, ¿no? La clínica generalmente, chicos, suele ser asintomático y uno no lo suele descubrir hasta, por ejemplo, con Yaikol, ¿cómo fue, no? Yaikol, ¿por qué fue a la consulta? Porque tenía dolor en el lado derecho. Esa fue su consulta. Y generalmente él lo siente pues ya cuando la lesión empieza más de 3 centímetros, ahí empieza ya a haber síntomas, ¿no? Los primeros síntomas son dolor, porque se empieza a distender la cápsula de liso y empiezan por el dolor. Conforme va creciendo, esto va comprimiendo todo el parénquima, los canalículos biliares, el flujo sanguíneo y empezarán ustedes a ver ictericia, ¿no es cierto? Si esto sigue avanzando y el cuerpo es tan sabio que quiere tratar de que no cause mayor daño en el hígado, va a empezar a formar fístulas, y hacia donde más forma fístulas es a la vía biliar. Entonces, la clínica va a ser de acuerdo al tamaño, o sea, de acuerdo al efecto de masa que haga esto dentro del hígado. Podrá tener dolor, podrá tener ictericia, si se infecta va a ser fiebre, y finalmente si es tan grande probablemente ustedes lo llegan a palpar cuando examinan al paciente. ¿Qué lado del hígado le gusta más? Siempre es el lado derecho porque la mayor irrigación y el flujo es de la vena porta, ¿no? Y la arteria hepática. Entonces siempre le gusta más el lado derecho y en menor proporción tanto el lado izquierdo como ambos lóbulos. La mayor presentación a nivel mundial es en el hígado, sin embargo, como ya les dije acá en Perú, la mayor presentación es pulmonar. Ahora, el diagnóstico va a ser una suma de todos, va a ser una suma desde la clínica, desde la epidemiología, por eso es importante, por eso se le preguntó a Yaikol en qué trabajaba, a qué se dedicaba, dónde vivía, con quién vivía y si tenía mascotas.
Factor epidemiológico es muy importante. Una vez que ustedes tengan esas dos cosas, de acuerdo a eso y a su sospecha, ustedes pedirán sus exámenes. Y uno de sus exámenes, ¿cuál va a ser? Si está haciendo producción de efecto de masa ictericia, pedirán un perfil hepático y pedirán un hemograma para ver si está haciendo leucocitosis por una probable infección, eosinofilia o incluso algún otro hallazgo que ustedes puedan encontrar. Y si ustedes sospechan, le van a pedir el arco quinto, el ELISA y el Western blot. El más específico son el ELISA y el Western blot. Y bueno, las imágenes, si quieren descartar ustedes que ya encontraron, sospechan una hidatidosis hepática, también tienen que descartar si hay una hidatidosis pulmonar. Entonces le expliqué una radiografía de tórax, aparte le pueden pedir una tomografía abdominopélvica, le pueden pedir una resonancia abdominal, sí, también. Ay, perdón. Esta es la nueva clasificación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿No? Miren, el estadio 1 es cuando está hialino, o sea, es prácticamente lo hialino es como parecido a una goma. En el estado 2 ya es cuando hay pequeñas vesículas, un montón de vesículas multivesiculares. La tercera es cuando ya está empezando a evolucionar, hay membrana desprendida. La cuarta es cuando ya casi involucionó, que está solamente el patrón propiamente sólido. Y ya cuando ustedes ven algo que brilla en la ecografía es que ya se ha calcificado. Estos dos es que ya están en involución, ahí no hay tratamiento. El tratamiento se prefiere en el estado hialino. En el multivesicular ustedes comprenderán que es muy difícil porque ustedes centran, succionan el líquido, colocan el alcohol en uno y después tendrían que repetir en todos estos con el riesgo de que pueda haber siembra abdominal. Entonces lo ideal es tratarlo en el estado hialino. Ahora, ¿cuál fue la complicación que ustedes que vimos en Jacob, Jesús? La complicación podría ser que hubo una fístula con la vía biliar. Y también hubo una obstrucción, ¿no? Por las membranas hidatíricas. Amy. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? La complicación que vimos fue que el paciente presentó, como ya mencionaron, una obstrucción porque estos quistes llegaron a la vía biliar y provocaron ello, y también que al momento de hacerle el procedimiento, como vieron que había una obstrucción, volvieron a recurrir los síntomas en este paciente. Efraín. Bueno, doctora, buenas tardes. Al igual que mi compañero Luna, escuché, bueno, lo que recuerdo es que fue una obstrucción, doctora. ¿Obstrucción en dónde? ¿En colon, en el estómago? ¿Dónde fue la obstrucción? Mal no recuerdo, era una obstrucción biliar, doctora. Biliar, muy bien. Yanela. Yanela. Buenas tardes, doctora. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya. Sí, bueno, también recuerdo que era por obstrucción biliar. Sí, muy bien. La mayor de las complicaciones es la rotura biliar, o sea, una formación de fístula hacia el colédoco, o puede ser colédoco o hepático común. Y ustedes vieron pues que el niño incluso hizo colangitis, ¿no? Las membranas eran tantas las que salían que obstruían, y como no lo operaron inmediatamente, el niño nuevamente, el quiste botaba las membranas hidatídicas hacia el colédoco que estaba con la prótesis, lo obstruía y nuevamente hacía colangitis, ¿no es cierto? Recuerden, Jacob es del libro, la mayor complicación es la rotura biliar. Y luego ya vienen las que ustedes están viendo, ¿no? Que vaya al espacio sufrénico, que vaya al peritoneo. El riesgo del peritoneo, chicos, es que puede hacer incluso shock anafiláctico y fallecer instantáneamente, o simplemente limitarse y rodearle y finalmente hacerle una siembra peritoneal. O sea, formar pequeñas vesículas en todo el peritoneo. Imagínense cómo debe ser eso. Y lo otro que les digo también es que puede haber
así como se presenta dentro del hígado, también se puede presentar dentro del pulmón. Al presentarse dentro del pulmón, también puede ser fístulas o caminos hacia lo que tenga más cercano, el bronquio que tenga más cercano, y lo que se presenta, la vómita, ¿no? Eso es lo que ustedes conocen como vómita. Ahora, el tratamiento va a consistir primero en el tratamiento médico y luego van a tener que tratar de drenar de acuerdo a lo que ustedes tengan, a lo que su logística tenga en su hospital. Y siempre recordando de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, el primer tratamiento que ustedes dan, van a dar, le pueden dar albendazol, mebendazol, cualquiera de los azoles que ustedes tengan, que su hospital tenga, ¿no? Le van a dar 400 miligramos cada 12 horas. Miren, recuerden eso, son 3 ciclos que van a dar cada uno 28 días y que van a descansar 14 días. Nunca se olviden de eso. Y en aquellos pacientes que van a entrar a la sala, como fue el paciente Jacob, tuvo que completar 45 días de tratamiento con albendazol antes de la cirugía. Sin embargo, van a tener que recordar que el albendazol, como cualquier otro fármaco, puede producir algún tipo de daño, ¿no? Puede ir desde la hepatotoxicidad, producir citopenias, y eso lo tienen que estar monitorizando. Entonces, antes de recibir el tratamiento, lo que ustedes tienen que pedirle es un hemograma y un perfil hepático antes, durante y después del tratamiento para ver cómo es que está yendo el paciente. Recuerden que lo primero que va a afectar es la serie blanca, va a producir leucopenia, va a haber hepatotoxicidad, y la hepatotoxicidad se va a ver reflejada con ¿qué? El aumento de transaminasas más de 5 veces su valor normal. Suspenden, esperan 15 días y nuevamente vuelven a titular el fármaco, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Si ustedes cuentan con radiología intervencionista, perfecto, pero los únicos hospitales que cuentan con radiología intervencionista son el Rebagliati, el Almenara y el Sabogal, es decir, los hospitales del seguro. Después, el Ministerio de Salud no tiene radiología intervencionista. Entonces, ¿se puede hacer un drenaje percutáneo? Sí, siempre y cuando pues sea un quiste con un lóculo único, porque si tiene múltiples cavidades, múltiples lóculos, la posibilidad de siembra es alta. Y es imposible pues que el radiólogo esté pinchando un lado, luego el otro, para que puedan sacar así si es que fuera multivesicular. Idealmente debe ser univesicular, y lo que hacen es aspirar, inyectan alcohol o cualquier otra solución que ellos tienen y vuelvan a respirar. Eso se llama la técnica del PAIR. A ver, ¿quién me llama un ratito, chicos? Ya. ¿En quién está indicado? Primero, tu paciente tiene que aceptar el procedimiento, ¿no? Es lo primero. Y lo otro, si se han negado a cirugía, pues obviamente tendrán que hacerlo por radiología intervencionista si es que contaran con él. En aquellos pacientes que no se pueden operar, pongámosle algunos pacientes que sean muy frágiles, que tengan una cirrosis avanzada, sin ascitis, que vuelvan a recaer en la misma enfermedad, y obviamente, como les digo, siempre está indicado en el estadio 1 que sea univesicular. El tratamiento quirúrgico siempre está indicado en aquellos pacientes que tengan los quistes más de 5 centímetros. Toda lesión de más de 5 centímetros debe ser drenada o debe ser extirpada. Los quistes infectados, aquellos que tengan fístula, como fue el caso de Jacob, recuerden el caso de Jacob, o cuando esté siendo efecto de masa a cualquier órgano vecino, ¿no? A veces son tan grandes los quistes que llegan a anular el parénquima hepático y comprimir parte del estómago y llegar a hacer pues hasta incluso obstrucciones a niveles gástricas, produciendo náuseas y vómitos en el paciente a repetición. Las contraindicaciones, como le digo, tanto para el quirúrgico como para el percutáneo, es que sean múltiples, que ya sean quistes muertos o que sean quistes calcificados. En esos pacientes ya no cuenta ninguna opción de tratamiento.
Ya. Como conclusión, lo que ustedes están viendo, recuerden siempre que es una zoonosis endémica en países ganaderos, que lo ocasiona es el equinococcus granulosus, va a depender mucho del tamaño del quiste, de la lesión que pueda haber dentro del hígado para que empiece a manifestar síntomas. El diagnóstico es una suma de todos, no solamente de uno. En caso del quiste hidatídico, lo que más le gusta es el lado derecho y generalmente suelen ser únicos. La complicación más frecuente, como la hemos visto en Jacob, es la rotura, o sea, la fístula hacia la vía biliar, ¿no es cierto? Y que muchas veces va a conllevar a que puedan realizar CEPRE. La primera opción de tratamiento siempre es médico, aunado a lo que es la radiología intervencionista o cirugía, dependiendo de la logística que cuente su hospital. Recuerden, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? Doctora, Dime. ¿me escucha? Sí, Usted sí. mencionó que el tratamiento quirúrgico está contraindicado en quistes múltiples, calcificados, muertos. En estos pacientes, ¿qué se le puede recomendar? O ya no hay nada para hacer contra En ellos. esos pacientes lo que haces primero es insistir mucho con el tratamiento médico. Al terminar el tratamiento médico, vuelves tú a observar a través de una tomografía un control de imágenes, es lo que se hace. Y de acuerdo como esté esas imágenes, es que se procede a plantear un nuevo plan en el tratamiento, ¿no? Probablemente ya los quistes hayan muerto, probablemente solamente quede uno que haya que drenar, o que hayan dos que hayan que drenar, que es mucho más fácil de tratar, ¿no? Recuerden que cuando uno abre el quiste hidatídico y es multiloculado, la preferencia es que sea único o que haya muy pocos, uno o dos, porque la posibilidad de que cuando el cirujano esté aspirando o limpiando ese quiste pueda haber siembra. Ese es el riesgo. Por eso es lo que se prefiere es que menor cantidad de lóculos, que sean únicos de preferencia. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, tenía una consulta con respecto a la clínica del paciente. Usted dijo que depende de la ubicación y del tamaño. Quisiera saber si la cantidad de quistes que va a presentar depende del sistema inmunológico del paciente o depende más de la exposición a la que estaba expuesto. No, depende del riego. El hígado es ricamente vascularizado, tanto por arterias como por venas. Y este generalmente suele llegar a través de los vasos portales. Y los vasos portales generalmente drenan todo lo que es el lado derecho. Por eso es que generalmente se presentan en el lado derecho. Suelen ser únicos, pero pueden haber varios, pueden haber 2, 3. Eso va a depender de cuánto lleguen a través de la vena porta. Eso no va a depender del sistema inmunológico del paciente. Obviamente que si tiene HIV, pues mayor proporción inmunodepresión, que pueda hacer más fácilmente la presentación del cuadro, pero no implica el número. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Doctora, tengo una consulta. Buenas tardes. Dime, ¿quién habla? A Carla. Vaya. Doctora, ¿Tienes la disculpe, voz de, cómo se llama esta niña? De la clase pasada y me confundo. Sandy. Tienes la voz de Sandy, bien parecida a la voz de Sandy. Dime, Carla. ¿puede haber el caso que se pueda presentar hidatidosis pulmonar e hidatidosis hepática en un mismo paciente? Sí, sí ha habido. Ahí lo que se soluciona es primero cuál es el que da el síntoma. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que se hospitalizaban en cirugía de tórax y el cirujano de tórax nos mandaba, ¿no? Interconsulta, paciente con hidatidosis pulmonar que también presenta hidatidosis hepática, se solicita evaluación por su servicio, ¿no? Entonces ahí lo que se evalúa es cuál de esos dos casos
es el que te da mayor síntoma. En ese caso que les comentaba, este paciente llegó porque había tenido vómito, o sea, había hecho una fístula hacia bronco y había vomitado el contenido del quiste. Entonces, lo que priorizaba ahí era el tratamiento quirúrgico de la parte pulmonar. Una vez que haya solucionado la parte pulmonar, de acuerdo a los síntomas que presentara este paciente, recuerdo que tenía creo que 3 centímetros, lo único que se le indicó ahí fue tratamiento médico, porque el paciente fue un hallazgo. Ellos le mandaron una ecografía abdominal y encontraron un quiste hidatídico hepático. Pero como era pequeño y no le daba síntomas al paciente, no tenía dolor, no tenía ictericia, no había fistulizado, entonces ese paciente era candidato a tratamiento médico. Y posteriormente ya al alta que venga controles por gastroenterología para ver cómo a través de controles ecográficos cómo iba evolucionando ese quiste. Yo entiendo, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, doctora Natalie, disculpe, con respecto al tratamiento del albendazol, en este caso, este tratamiento, doctora, lo que hace es que estas vesículas regresionen o Combate, sí, combate directamente el céstodo, lo intoxica y muere. Pero lo que tú tienes ahí son tenias. Y en este caso, doctora, después del tratamiento, ¿es usual que estos quistes se calcifiquen o no? Sí. La evolución natural es que se calcifiquen. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, piden una ecografía en la población común, ustedes a veces sin querer encuentran 2, 3 calcificaciones en lóbulo hepático 4B o 5. Eso quiere decir que ese paciente tuvo una lesión ahí, tuvo un quiste hidatídico probablemente. Y más, si es un paciente que viene de la sierra y que está acostumbrado al ganado, es lo más probable que se haya calcificado un quiste hidatídico. Esa es la evolución normal del quiste hidatídico. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, para pasar al otro Doctora, tema. ¿cuál es lo más frecuente? ¿Un paciente que se encuentra sintomático o sintomático? Cuando ya llegan a nuestra consulta, la mayoría son asintomáticos. Los sintomáticos son los que llegan a la consulta. La mayoría son asintomáticos porque recuerden que los quistes empiezan pequeñitos y van creciendo. No es que de la noche a la mañana empiezan en 5 o 7 centímetros y te dan síntomas. No. La mayoría son asintomáticos. Doctora, disculpe, una consulta más. ¿A qué se podría relacionar de que en Perú haya más casos de hidatidosis pulmonar que hepática? En realidad, por estudios, no han encontrado realmente cuál es la causa de por qué en Perú. Es un caso particular de la zona, porque generalmente lo que hay más en Argentina, en Uruguay, incluso Brasil, es más hepático. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, necesariamente la ¿Carla? enfermedad, sí, Carla, ¿va a regresionar con medicación o puede haber un caso que regresione sola? Hay algunos casos que va a depender de las personas que pueden, por ejemplo, en aquellas personas que vienen de la sierra, que son ganaderos, que vienen y le ves una calcificación y le preguntó, ¿tomaste medicación? ¿Tomaste algo? ¿Presentaste algo alguna vez? No. Entonces, probablemente, pues, como alguno de ustedes mencionó, tenga que ver mucho las defensas que tiene cada uno de esos pacientes o el inóculo, la cantidad de cestos que vaya a tener, ¿no? Hay muchos pacientes, generalmente los de la sierra, que nunca se dieron cuenta que tuvieron, nunca tomaron nada, son resistentes a tomar medicación y sin embargo encuentras una calcificación. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora. Jason, ¿no? Sí, doctora, Jason. Dime, Jason.
preguntar sobre cuando los quistes hacen fístulas, ya sea a vías biliares o un bronquio, por ejemplo, y luego del tratamiento, ya sea quirúrgico, y se retiran estas fístulas revierten, o sea, Sí, las fístulas cierran. Las fístulas se producen porque hay un aumento de presión dentro de esa cavidad quística, que ya no soporta esa presión y empieza a formar un caminito, horadar, eso se llama fístula, empieza a formar un caminito y a donde llega desemboca, que en este caso es la vía biliar. Cuando tú disminuyes la presión a través del drenaje que le hacemos por la CEPRE, disminuye la presión, ya no hay nada que pueda drenar a través de esa fístula y esa fístula se empieza a cerrar. Ese es juego de presión, ese es juego de física nada más. Se cierra al final. y entonces en el caso de Jacob, cuando se le drena a través de la CEPRE ese quiste, ¿mejora, o sea, evoluciona positivamente y ese quiste desaparece? ¿O es necesario la cirugía netamente? No, en ese caso ya era necesaria la cirugía porque ese niño tenía un quiste de 7 centímetros. Tenía un quiste de 7 centímetros con complicación a vía biliar. La única manera de que esto pueda revertir más fácilmente, porque me había olvidado, el niño ya había tenido ciclos de tratamiento médico y no había respondido, no había disminución del tamaño del quiste. Y eso es por muchos factores de Jacob, ¿no? Paciente completamente desnutrido, la albúmina que debería estar en 3.5 estaba en 2. O sea, completamente desnutrido el niño, eso tampoco le ayudaba. Entonces, este niño era candidato exclusivo para tratamiento quirúrgico. No respondió a tratamiento médico, me parece que ya tenía como 4 o 5 meses antes había estado en tratamiento médico y no había respondido. La única manera de ayudarlo a que eso no siga creciendo y que siga perdiendo parénquima hepático, porque recuerdan que va perdiendo parénquima hepático, era operarlo. Mientras sea menor de 5 centímetros no va a haber problema. El problema es cuando crece más de 5 centímetros. Jacob ya lo tenía en 7, era una pelota, una grandota. Ya, doctora, perfecto. Ya. Nos vamos al otro tema. A ver. Abscesos hepáticos es más sencillo. Hay múltiples tipos de abscesos hepáticos, ¿no? Pueden haber, los dividimos en amebianos, piógenos, mixtos, fúngicos. A veces le das tanto antibiótico para un absceso piógeno que lo dejas tan indefenso al paciente que los hongos empiezan a proliferar y empieza a convertirse en un absceso fúngico, que eso generalmente en los pacientes que están inmunosuprimidos, ojo. El contenido, como ya les he dicho, que deben poner en su presentación, los objetivos, lo mismo que quiero que empiecen a reconocer frente a qué paciente están, sospechen, que a través de la epidemiología ustedes puedan decirme si es una sospecha de un piógeno, si es un amebiano. De acuerdo a eso, ustedes le indicarán los exámenes que crean convenientes, finalmente lleguen a un diagnóstico y sepan, y estén orientados qué medicación es la que debe recibir. ¿Qué cosa es un absceso? Es una colección de pus, ¿no es cierto? Es una colección que está enmarcada por una pared, una cápsula fibrosa, que eso no va a mejorar absolutamente solo, eso tiene que ser drenado. El drenaje va a tener que ser de acuerdo a lo que ustedes tengan, a lo que ustedes cuenten con la experiencia de su hospital o la logística de su hospital, que va a poder ser desde percutáneo hasta netamente quirúrgico, dependiendo de lo que ustedes tengan, ¿no? Ya les había mencionado que hay varios tipos de abscesos. La mayoría de los casos son los piógenos antes que los amebianos. En India, en zonas donde hay mayor población, menor higiene, generalmente va a ser más el absceso amebiano. Y miren esta lámina bastante curiosa, y quiero que presten bastante atención, cómo es los factores de riesgo para desarrollar lo que es el absceso hepático y cómo va a incrementar el riesgo de mortalidad. Por lógica, si ustedes van pensando, aquellos pacientes que están inmunosuprimidos son aquellos pacientes que van a tener riesgo a desarrollar un absceso hepático. Inmunosuprimidos, diabéticos. Inmunosuprimidos, los cirróticos. Inmunosuprimidos, aquellos que estén con alguna neoplasia.
aquellos que son mayores de edad, a partir de los 60 años, a partir de 60 años no es que sean viejos, son mayores de edad, a partir de los 80 ya son ancianos, ¿no? Nuevamente los varones generalmente son los que más sufren de enfermedades, pobrecitos. Y el uso de IVPs también, ¿no? Porque lo que produce es que haya haga que prolifere cierta flora que no es la normal dentro de nuestro organismo, por eso los IVPs deben consumirse en el lapso necesario por el tiempo necesario, no de por vida. Ahora, lo mismo, cuando nosotros vamos a ver lo que es la mortalidad, cuando va a estar incrementado aquellos pacientes que ya tengan absceso hepático que tengan mayor riesgo a morir, eso es lo que les está diciendo. Aquellos pacientes que tengan alguna neoplasia, nuevamente que sean diabéticos, que sean cirróticos, que sean varones, que sean ya que empiecen a producir disfunción orgánica, es decir, que empiecen a producir shock séptico, esos pacientes van a empezar a tener mayor posibilidad de mortalidad. No se olviden aquellos pacientes también que tienen abscesos más de 5 centímetros, como es el caso de Jacob, ¿no? La ventaja de Jacob es que era jovencito, tenía 21 años. La etiopatogenia. A ver, fíjense. ¿Cómo es que se produce esto? Si ustedes se dan cuenta. ¿Para qué? ¿Ustedes ven toda la página? ¿Toda la diapositiva? ¿Completa? Doctora. Sí, Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, listo, ya. Ustedes se dan cuenta que la mayor posibilidad de que haya absceso se da a través de ¿dónde? A través de que son los conductos, las vías biliares, sea porque haya cáncer, sea porque haya obstrucción. Hay una piedrita acá, ¿están siguiendo el cursor? Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. hay una obstrucción acá, hay una piedra acá, imagínense. Entonces la bilis empieza a acumularse por encima de la obstrucción, empieza a producir más presión y la bilis, señores, tan igual como la sangre, es caldo de cultivo para cualquier microorganismo. Entonces empezará acá a hacerse caldo de cultivo, infecciones, y por vecindad va a tener que llegar finalmente a lo que es el parénquima hepático y forma los abscesos. Otra forma es a través, como les decía, a través de los vasos portales. Un paciente que está por A o B motivos, que está con una septicemia, a través de los vasos portales también puede llegar a lo que es el hígado y finalmente llegar a formar un absceso hepático. A través de lo que es la vía arterial, a través de la arteria hepática, también se puede producir. Si, por ejemplo, la vesícula está infectada, se llega a producir una colecistitis litiésica con infección severa por vecindad, por contigüidad, también se va a producir un absceso hepático. Pero, sin embargo, miren que hay un alto porcentaje de aquellos que son criptogénicos. ¿Qué cosa quiere decir criptogénico? Aquellos en los que yo he buscado la causa. He descartado que haya diverticulitis, he descartado que haya apendicitis, he descartado que haya, en el caso de un cirrosis con una peritonitis bacteriana espontánea, he descartado que haya una septicemia, he descartado que haya algún otro absceso que esté produciendo, que haya émbolos sépticos hacia el hígado y no encuentro ninguna causa, eso es criptogénico. Fíjense que el criptogénico también es bastante alto, 26%, o sea, nada despreciable. Y luego ya en menor proporción están pues los traumáticos, aquellos que han recibido un golpe, sea directo o indirecto en el abdomen, aquellos que hayan recibido tratamiento neoplásico, ¿no? Aquellos pacientes que tengan hepatocarcinoma, por ejemplo, que es lo que se le hace a través de la ablación, a través de ablación o radiofrecuencia, se quema esa lesión y a veces esa parte que está necrosada, injuriada, lo que hace es producir un cierto grado de necrosis y por lo tanto llega también a la formación de abscesos. De los dos abscesos que vamos a atacar ahora, el piógeno y el amebiano, como lo dice es la ameba, se acabó.
Es la ameba histolítica. Punto, esa es la causa. En el absceso piógeno hay muchas causas que van desde la pseudomonas, la Klebsiella y el E. coli. Los síntomas, recuerden que lo van a producir de acuerdo al efecto de masa. O sea, cuanto más grande sea el absceso, pase más los 5 centímetros, mayor sintomatología va a tener el paciente. Empieza a crecer y va a empezar a producir dilatación de la cápsula de Gleason, va a haber dolor. Si es un absceso, está lleno de pus, va a haber fiebre. Y conforme vaya creciendo, va a ir comprimiendo lo que son los canalículos biliares y va a producir la ictericia. Ay, perdón. En cuanto a la bacteriología, se ha visto que es 40% de un solo germen, 40% de muchos gérmenes, y hay un 20% que suele ser negativo per se. A veces la misma toma de la muestra per se no hayan cultivado bien la muestra, se ha encontrado que un 20% llegan a ser negativos. El diagnóstico es una suma de todos nuevamente, es clínico, es serológico. Si ustedes están sospechando de un amebiano, pues le pedirán anticuerpos para entamoeba histolítica, ¿no? Esto es lo primero que van a pedir para ver si hay algún cambio a nivel del hígado, perfil hepático y un hemograma. Siempre los exámenes básicos. A nivel de imágenes ya ustedes van, lo que es más económico, más fácil y más al alcance de todos los hospitales es la ecografía. Empezarán tomando una ecografía, ¿no? Lo primero que les va a decir si hay un absceso en tal sitio, y si ustedes quieren ver mayores detalles, si hay fístulas, probablemente pidan ustedes una tomografía o una resonancia, y si tienen econdoscopía, como es el caso del Hipólito, pedirán econdoscopía. En el tratamiento médico, en el tratamiento del absceso, a ver, un ratito. Perdón, el absceso acá es de ambos, ¿ah? El absceso es piógeno, no es amebiano, es piógeno, me he equivocado, perdón. Ahorita lo corrijo antes de enviárselos. El tratamiento va a constar primero, si tienes un absceso, pues tomas antibiótico. ¿Qué antibiótico le gusta el absceso? Le gusta la pus que está dentro del hígado. Generalmente la cefalosporina de la tercera generación, como la ceftriaxona, lo puedes adicionar a clindamicina o a nitroimidazol, en este caso que es el metronidazol. Le vas a dar, también le puedes dar penicilinas de amplio espectro, como la piperacilina de tazobactam, junto con un aminoglicósido, cualquiera que tengas, y la duración siempre es entre 4 y 6 semanas. Como les digo, ¿no? El tratamiento en aquellos pacientes que ya tengan abscesos más de 5 centímetros tiene que ser sumado, aunado con un tratamiento que me ayude a drenar ese absceso. Entonces, si yo tengo el absceso percutáneo, pues lo haré por radiología intervencionista. Si no tengo radiología intervencionista, pues lo haré de manera quirúrgica. ¿Quiénes son los tributarios para absceso percutáneo? Aquellos pacientes que yo les he dado tratamiento. Perdón, acá falta una diapositiva. Esta diapositiva es de tratamiento piógeno. Ya, entonces en aquellos pacientes que tienen el drenaje percutáneo son aquellos que tienen un absceso menos de 5 centímetros y que a pesar de que ustedes ya tienen 7, 10 días de tratamiento antibiótico con los que les he mencionado anteriormente, no mejora, ustedes le toman un control ecográfico, les toman una tomografía y ustedes ven que persiste en 4 centímetros, en 3 centímetros, no mejora, ese paciente es candidato para un drenaje percutáneo. O en aquellos pacientes, por ejemplo, que están muy cerca al pericardio, que está en el lóbulo hepático izquierdo, ese paciente también va a drenaje percutáneo, porque está cerca al corazón, es un poco más difícil de manipular, sin embargo es más fácil para radiología intervencionista que lo haga. O a aquellos pacientes que tienen más de 5 centímetros, ojo, de acuerdo a la experiencia local, porque más de 5 centímetros en cualquier parte del mundo es indicación quirúrgica. Sin embargo, se ha visto y hay algunos reportes de ya aquellos pacientes que tienen un poco más de 5 centímetros, 6 o quizás hasta 7 centímetros, que puede hacer un tratamiento puente, el drenaje, para que después, posteriormente, sean operados de manera quirúrgica. Pero eso va a depender
de la experiencia que ustedes tengan en su hospital o en su país o en su localidad. Y el drenaje netamente quirúrgico, más de 5 centímetros, aquellos que a pesar de que les has hecho tratamiento percutáneo ha fallado, no responde, no disminuye de tamaño, persiste en el mismo tamaño, aquellos pacientes que tengan múltiples lóculos, múltiples cavidades dentro del acceso, esos pacientes van a cirugía, ¿no es cierto? Eso es en el caso de tratamiento piógeno, es acá chicos, no es amebiano, yo ahorita lo voy a corregir. Y en el caso del tratamiento de lo que es la amebiasis, del absceso amebiano, el tratamiento es netamente con nitroimidazoles. Se le da metronidazol a dosis alta, 750 miligramos cada 8 horas por 10 días. Ese es el tratamiento para el absceso amebiano. ¿Ya? El anterior que hemos visto acá es absceso piógeno. Ahí hay un error. Las conclusiones, como ya la están viendo, hay múltiples tipos de abscesos, van a depender incluso hasta del estado inmunológico del paciente. Los más frecuentes son los amebianos, los piógenos y los mixtos, incluso pueden haber, en caso de haber tratado a un paciente inmunosuprimido que ya no tenga ningún tipo de bacteria y que empiecen a sembrarse abscesos fúngicos, también los hay. ¿No es cierto? El amebiano la causa es la entamoeba histolística y el piógeno puede ir desde todo lo que sean gram negativos, las pseudomonas, la E. coli, la Klebsiella. El primer tratamiento que siempre reciben es el médico y dependiendo del tamaño y la sintomatología va a depender el tipo de drenaje que ustedes van a realizar. En el caso de los piógenos puede ser percutáneo, puede ser quirúrgico. En el percutáneo, lógicamente, tendrá que tener sus características y sus criterios, ¿no? Como ya les dije, aquel absceso menos de 5 centímetros que a pesar de tratamiento no responde, tienen que drenarlo. Aquellos pacientes, dependiendo de la experiencia local, que tienen más de 5 centímetros, que solamente es un tratamiento de puente, lo drenan y esperan mejores condiciones para que nuevamente pueda ser drenado de manera quirúrgica, o aquellos pacientes pues que estén cerca del pericardio y que tengan un mayor acceso por radiología intervencionista. Estos son pacientes candidatos para el drenaje percutáneo. La bibliografía que ustedes pueden revisar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Quedó pendiente, chicos, una diapositiva acá. Falta una diapositiva acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, una consulta. El drenaje percutáneo y el drenaje quirúrgico, bueno, se tienen que acompañar de antibióticos. ¿Se tendría que acompañar del mismo esquema que se aplicó en el tratamiento médico? ¿O cambiaría el esquema? Sí, siempre van con antibiótico. Es como que tú tuvieras acné en el rostro, acné severo. Los que han tenido acné severo y se han llevado, empiezan, ¿no? ¿Cómo empieza el acné? Empiezan generalmente, hay varios tipos de comedones, ¿no? Si es comedón cerrado, es que ustedes van a empezar a ver cómo se va formando un bultito, un bultito, un bultito, y generalmente es en varios sitios de la cara. Cuando ustedes van al dermatólogo, les da antibiótico e incluso en algunos casos el dermatólogo les indica la limpieza, porque muchos de estos abscesos no van a poder drenar solos y los van a tener que limpiar ellos. Es lo mismo, ustedes cuando van a hacer el drenaje percutáneo quirúrgico, el paciente sigue con antibiótico y después del drenaje persiste con antibiótico también. El absceso es como un chupito. Ahí está, para que lo entiendan. Dentro del hígado. ¿Alguna pregunta? Niños, respondan. No, Ya, para mañana, ¿mañana qué clase es Natalie? Ahora lo veo, doctora, un segundo. Ya está. Es patología colónica y rectal, doctora. Enfermedad 4 clases? diverticular, CA Ah, ya. y colon. Ah, ya. 3. ¿Y de ahí cuál queda? Ya no me acuerdo. ¿TB? De ahí queda lo que es enfermedad inflamatoria intestinal. Esa es otra clase.
Sí, a ver, a ver, según el cronograma que la doctora Alba nos envió, son cuatro clases, bueno, 4 fechas y dentro de esas fechas hay varias clases. Por ejemplo, hoy día tocaba absceso hepático y hidatidosis hepática. Mañana era enfermedad diverticular y cáncer de colon. De ahí el día siguiente, o bueno, ese mismo día era lo que era enfermedad inflamatoria intestinal. Ah, ya, o sea, mañana, no, sí, mañana son 4 clases, ¿no? Claro, No, ajá. ¿no? Sí, doctora, enfermedad diverticular, cáncer de colon y aparte enfermedad inflamatoria intestinal. Ya, son 3 clases. Y de ahí sigue Y de ahí tuberculosis. tenía patología pancreática. Ah, ya no tengo tuberculosis, entonces tengo, ya, páncreas nomás, ya. Ya, entonces mañana nos vemos con colon y pasado con páncreas. Eso ya lo he cambiado con el doctor Pichilingue y el doctor Pichilingue les va a dictar el miércoles 23, la clase de cirrosis el miércoles 23. Ya, doctora, gracias. ¿Sí? Ya, niños. Sí, doctora. Ya, mis niños, sí, porque si yo salgo de guardia. Ya, ¿alguna duda, chicos, antes de irme?